Muy bien, entonces iniciamos esta nueva grabación. Vamos a continuar con la clase de teoría de probabilidades y estadística. Si recordamos un poco, ya hemos visto algunos temas y si no me equivoco, dejamos la introducción a variables aleatorias continuas. ¿Sí? Nos quedamos en ese punto. Entonces, si les parece, retomemos desde ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a... Ah, no, perdón. Me equivoqué. Es... Un segundo. Se me abrió dos veces. No debía ser eso. Un segundo nada más. Ya. Ya, listo. Entonces vamos a continuar desde donde nos quedamos la clase anterior. Es la idea de variables aleatorias continuas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que para explicar esta idea de variables aleatorias continuas habíamos puesto un ejemplo, ¿no? O sea, asumíamos un alumno que podía dar una calificación a un profesor entre 0 y 10, ¿sí? Y la pregunta era, bueno, ¿cuántas opciones tiene este alumno para poner una calificación, ¿no? Entre ese rango. Y habíamos llegado a la conclusión de que si no se ponen más condiciones a este ejemplo, en definitiva, tenemos un continuo de posibilidades, ¿no? Un infinito de posibilidades, puesto que un alumno podría escoger o dividir este intervalo cuantas veces quisiera, ¿no? O sea, de forma continua irlo dividiendo, ¿ya? Entonces, una variable aleatoria continua, en definitiva, es una variable aleatoria que representa este tipo de situaciones, ¿no? O sea, situaciones en donde no se puede contar de forma natural estos casos, puesto que hay un infinito, ¿no? Entonces aquí surge el reto de cómo representar la aleatoriedad en este tipo de fenómenos. Y la clase pasada nosotros ya habíamos planteado que, bueno, para poder representar la aleatoriedad de este tipo de fenómenos, usamos una función, ¿sí? Entonces, ahora vamos un poco más al detalle, ¿no? La función que vamos a usar para este tipo de casos se llama función de densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces, la función de densidad de probabilidad en esencia es una función que representa la probabilidad en el caso de variables continuas, ¿sí? Pensamos que hay variables continuas, en donde en esencia usamos, por ejemplo, el área debajo de esta función, ¿sí? Para tratar de representar la aleatoriedad, ¿no? Entonces, igual como siempre, es un poco más fácil verlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí piensen ustedes que tenemos en este intervalo de 0 a 10 todos los posibles casos en los cuales el alumno podría darle una nota al profesor. Si quieren, podríamos poner otro contexto más interesante en términos económicos, ¿no? Podríamos suponer que esto, por ejemplo, es la calificación que le dan al riesgo país ecuatoriano. ¿En cuánto está? Tal vez alguien sabe cuánto está ahorita el riesgo país ecuatoriano. Cerca de 1050 por ahí. Bajó, porque andaba en 1200, entre 1200 y 1300 estaba. Estas dos últimas semanas de bajado. Ha bajado un poco, ya. Entonces, podríamos suponer eso, ¿no? O sea, que esto de aquí en esencia es, por ejemplo, el riesgo país ecuatoriano, ¿ya? U otra variable económica. Recuerden que esto lo hablamos la clase pasada, ¿no? Algunas variables económicas, lo que nosotros vamos a asumir por facilidad es que se pueden pensar como variables continuas, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido estar pensando, por ejemplo, en el PIB a nivel de centavos, ¿no? Que eso sería el caso discreto. Entonces es más fácil pensar que la variable PIB, por ejemplo, es continua y lo que nos va a preocupar es entender esta variable o la aleatoriedad de esta variable por intervalos, ¿ya? Pero bueno, volvamos al ejemplo del alumno y el profesor, ¿no? Entonces decimos que tenemos un alumno en donde este alumno tiene la posibilidad de poner calificaciones entre 0 y 10. Ya bueno, aquí disculpen, debería estar 10, ¿no? Pero bueno. Y bueno, básicamente podemos asumir algo, ¿no? Esta gráfica que ustedes ven aquí es la función de densidad de probabilidad, ¿sí? La función de densidad de probabilidad. Y la idea es representar la aleatoriedad de los valores que pueden estar en X. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que esta función está deliberadamente construida para decir, bueno, voy a pensar que la probabilidad de que este alumno le dé al profesor una calificación entre, por ejemplo, los intervalos A y B, ¿sí? A y B pueden ser dos puntos arbitrarios. La probabilidad de que el alumno le dé una calificación al profesor en ese intervalo lo vamos a representar a través de un área. Por ejemplo, el área que está en amarillo, ¿sí? ¿Por qué un área? Porque no podemos usar lo que hacíamos en variable discreta. ¿Se acordarán, por ejemplo, creo que hicimos el caso de una moneda y dados, ¿se acuerdan, no? Que en esencia la probabilidad se representaba a través de puntos, ¿sí? En una función. Eso podíamos hacerlo porque en esencia el fenómeno era discreto. Al ser este, en cambio, un fenómeno continuo, no podemos pensar en puntos, porque
porque no tiene sentido, ¿no? Porque aquí tenemos un infinito de puntos. Entonces es más fácil pensar en áreas. Entonces aquí tenemos un área que sería la probabilidad. Sí, si quieren me permito escribir. Esta región en amarillo sería la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre a y b. O sea, a menor o igual a x menor o igual a b. ¿Ya? Esa sería la región en amarillo. Y como pueden ver, también tenemos otras regiones. Por ejemplo, tenemos una región en verde, que estoy pintando en este momento, que podría representar la probabilidad de que x esté entre 0 y a, ¿no? Porque recordemos que hemos limitado esta posibilidad de que la variable tome valores de 0 a 10, ¿no? Entonces, esta sería en verde la probabilidad de que 0 menor o igual a x menor o igual a a. Y podemos también tomar una de color rojo, esta otra área, que en cambio representaría la probabilidad de que esta variable aleatoria esté entre b menor o igual a x menor o igual a 10. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo concreto, estas serían todas las posibles probabilidades, ¿no? Porque para el resto de casos hemos, a propósito, deliberadamente asumido que el alumno no le puede poner nota negativa al profesor, ¿no? Pero se imaginan cómo fuera, ¿no? O sea, una nota negativa al profe. O sea, eh, o tampoco le puede poner una nota mayor a 10, ¿no? Al menos en este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas regiones, para este ejemplo, estamos asumiendo que no hay, o que la probabilidad es cero, y por tanto, si quieren la gráfica completa, ¿sí? Tendría esta forma, ¿no? O sea, sería una gráfica en donde tenemos estas áreas, y fuera del intervalo tenemos cero, ¿sí? O sea, no hay área, ¿ya? Entonces, esa es la idea de cómo en matemática se representa la aleatoriedad en variables continuas, ¿sí? Y bueno, no es muy difícil de ver cuál sería el resultado si yo sumo. Ay, está sin audio. Desde hace rato estoy sin audio. Bueno, no hemos dicho nada nuevo al video anterior, creo, hasta ahora, así que no estamos tan mal. Ya, de todas formas, disculpen, colegas que estén siguiendo el video, me olvidé de activar el micrófono. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ya se escucha. Ya, listo. Disculpen, ya. Pero bueno, no dijimos casi mucho nuevo. Estamos entrando en calor, ya. Mis disculpas. Típico de las clases virtuales, ¿no? Les cuento una anécdota rápida. En una clase virtual me pasó ya al inicio de la pandemia, ¿no? Que, como saben, también se depende de la conexión de internet. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estaba dando la clase y se colgó mi computadora y parecía que se fue el internet y se cayó el sistema. Ahí usamos Microsoft Teams. Yo asumí que no había internet y perdí conexión. Y como fue un mal día, no les voy a mentir, ese día creo que lancé todas las maldiciones que me conocían. Así, un listado de todas las maldiciones. Penosamente sí había conexión, sino que era mi laptop el problema. Entonces los alumnos habían escuchado el listado completo de maldiciones que había planteado y estaban asustados porque creían que era contra ellos, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que sí tenía señal, me tocó pedir disculpas y decirles, tranquilos, no es nada contra ustedes, es contra el servicio de internet. Pero bueno, ya, anécdotas de la pandemia. En fin, entonces, en definitiva, creo que no hay mucho que perderse, ¿no? Tenemos una función de densidad y entonces las probabilidades se representan a través de áreas
Y en un curso más riguroso estaríamos calculando integrales a cada rato, ¿no? Aquí no lo vamos a hacer por temas de tiempo, pero quiero que guarden esa idea en la cabeza, ¿no? Ok, y esta es la otra propiedad que decíamos, ¿no? O sea, si sacáramos la integral de esta función para todos los valores posibles de x, incluso tomando el menos infinito y más infinito, esa área debe ser igual a 1, ¿sí? Por obvias razones, puesto que aquí estaría el 100% de casos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tengo un ejemplo, solo para tener un poco la idea, ¿no? De cómo son estos cálculos, ¿no? Entonces veamos qué dice el siguiente ejemplo. Voy a llevarlo a mi pizarra, ¿ok? Entonces me llevo esto a mi pizarra y veamos lo que dice el ejemplo. Dice, suponiendo que una variable aleatoria posee una función de densidad de probabilidad dada por esta fórmula para x mayor a 1 y r mayor a 1, ¿cuál es el valor de c para que f sea válida? Y luego te preguntan cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 5. ¿Ya? No voy a resolver esto a detalle, pero por lo menos planteemos un poco para que se lleven una idea de cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Esto creo que es de uno de los libros, creo que es del libro de Ross, de teoría de probabilidades. Pero bueno, hagamos una gráfica, ¿no? Siempre es bueno hacer gráficas para entender esto un poco con más calma, ¿no? Entonces, digamos que tengo en el eje horizontal la variable aleatoria x, continua, y en el eje vertical voy a graficar la función de densidad de probabilidad f. Ya, solo lo voy a llamar f, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que plantea esta función? Dice, bueno, vamos a asumir que esta es una función desde x mayor a 1. Entonces, ¿dónde estaría el valor de x? Por acá, ¿no? Entonces, este 1 me delimita desde dónde quiero analizar la función, ¿no? Desde 1 en adelante. Y asumimos que r es mayor a 1. R es un coeficiente que está, perdón, un exponente que acompaña a x. Entonces, la función f de x, ¿ya? Estamos diciendo que es igual a una constante sobre x elevado a la r, ¿ya? Donde r es un número mayor a 1. Entonces, y por cierto, obviamente la constante es positiva, ¿no? Por si acaso, la constante es mayor a 0. Si esto es una constante positiva y r es un número mayor a 1, ¿sí? R es mayor a 1, ¿qué forma podrá tener esta función? Viéndole aquí, ¿qué opinan ustedes? Tanto colegas presenciales o virtuales. ¿Cómo tendrá la forma esta función? Aquí, haciendo la gráfica en este plano. Ya, disculpen, estaba viendo un mensaje que me llegó. Estamos de acuerdo que esta función tiene en el denominador a x, ¿sí? Y x, desde 1 en adelante, ¿qué sucede? Crece, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando con el denominador de esta función? Crece, si es que me muevo desde el 1 hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y si crece x, este es un número, si quieren, elevado al cuadrado, por ejemplo. O sea, pensemos que r es igual a 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si x va creciendo en esta división? Disminuye la función, ¿sí? Entonces, la función va a ir cayendo, puesto que es como tener una división en donde la misma constante se divide para mayores x, ¿sí? Entonces, la forma de esta función es decreciente. En el caso particular que x fuera igual a 1, ¿en qué nivel se encontraría la función? ¿Sí? En el caso particular que x es igual a 1, ¿qué nivel tomaría la función? C, ¿sí? Entonces, estaría aquí en el punto C. Y desde este punto C en adelante iría cayendo. Digamos que tomaría esta forma, ¿sí? Entonces, esta sería la gráfica que estamos usando para representar la aleatoriedad de x. Entonces, si quisiéramos darle una interpretación, ¿qué diríamos? Este es un caso en donde asumimos que los valores cercanos a 1 son más probables que los valores alejados a 1. Pero si se fijan, esta función en realidad nunca llega a ser 0. ¿Sí? O sea, esta función, a medida que x crece, ¿qué va a pasar con la función? Sigue cayendo y solo en el límite sería 0. O sea, que significa que jamás va a llegar a topar este eje, ¿no? Muy bien, entonces esa es la función y para esta función lo que nos dicen es, bueno, ¿qué valor debe tomar C para permitir que esta sea una función de densidad válida? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el valor que debe tomar C? ¿Sí? Para que esta f realmente sea una función de densidad válida, ¿ya? Repito, no lo vamos a resolver, aunque no es difícil, sino más bien quiero la idea nada más. ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cómo podríamos nosotros encontrar un valor de C que le vuelva a esta función una herramienta válida para representar probabilidades? ¿Qué se les ocurre? Igual, colegas virtuales, por favor, pueden tomar la palabra. Me interrumpen nomás, ¿no? No esperen alzar la mano, solo me interrumpen.
¿Qué opinan? Estamos de acuerdo que la variable, o perdón, la constante c es como que me define la altura de esta función, ¿verdad? Una c más baja me va a poner la función más abajo, o una c más alta me va a poner la función más arriba. Entonces, en definitiva, la función c, ¿qué me va a permitir definir? Si se fijan, me va a permitir definir toda el área, ¿sí? Debajo de la función, ¿sí? Entonces, esta sería la función f. Toda el área va a depender de c, ¿no? Entonces, si c es más alto, ¿qué se podría dar? Que el área sea más grande. Y si c es más pequeño, el área va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué necesito que esta área cumpla sí o sí para representar aleatoriedad? ¿Qué tiene que pasar con toda esa área? Toda esa área tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque caso contrario no representa aleatoriedad. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que la integral de esta función, desde menos de infinito a más de infinito, o sea, todos los valores posibles, de esta función f en dx, o sea, sumada en la dirección de x, tiene que ser igual a 1. Y eso, traducido a un término más concreto, ¿qué significaría? Que deberíamos sacar la integral. En realidad no es desde menos de infinito, ¿no? Sino desde 1. Pero sí es hasta más infinito, porque la función puede irse de largo. Y en vez de f, ¿qué tendríamos? La constante sobre x a la r de x, y esto sería igual a 1. Entonces, en definitiva, ¿qué nos tocaría hacer si queremos encontrar la constante? Permítanme irme a este otro lado. La constante, ya saben, en una integral sale, ¿verdad? Entonces, me quedaría la constante por la integral desde 1 hasta más infinito, de 1 sobre x a la r de x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder resolver este problema? Necesitamos resolver esta integral. Sí, de hecho, ¿a qué es igual esta integral? Ustedes que ya pasaron el curso pre de cálculo y esas cosas. Obviamente la constante no se toca, ¿no? ¿A qué sería igual esta integral? Obviamente tenemos que sacar primero la primitiva, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿cuál es la primitiva de 1 sobre x a la r? Si no recuerdan, pueden ir por el otro lado, ¿no? O sea, ¿cuál es la derivada, ¿no? ¿Qué te genera ese resultado? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, o sea, recordemos un poco, ¿no? Si yo tengo el logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x, ¿qué es? 1 sobre x, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí? 1 sobre x a la r. Entonces, ¿qué derivada me genera 1 sobre x a la r? Sería entonces x a la menos r más 1. Veamos, x a la... O sea, la integral sería x a la menos r más 1. Menos r más 1, si queremos arreglar términos, 1 menos r sobre 1 menos r, ¿ya? Si derivamos esto, ¿a qué va a ser igual? Digamos que quiero sacar la derivada de esto con respecto a x. Ya, el 1 menos r sale, ¿verdad? Ya, sería 1 menos r derivada con respecto a x de x a la 1 menos r. ¿Ya? ¿A qué es igual la derivada de este x a la 1 menos r? Ya, este 1 menos r no le tocamos, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, en una derivada baja el exponente, 1 menos r, x a la 1 menos r, menos 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el 1 menos r se va. Y me quedaría x a la menos r, que se va a unos unos, ¿no? Que eso es igual a 1 sobre x a la r. Entonces, la primitiva ha sido igual a esta constante por... ¿dónde está aquí? X a la 1 menos r sobre 1 menos r, evaluada entre 1 y más de infinito. Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Después recuerden que para evaluar se usan límites, ¿no? Sobre todo para el más infinito. ¿Ya? ¿Cómo sería la evaluación? Estoy haciendo en desorden porque no voy a tomarles este tipo de cosas en las pruebas, ¿no? Así que tranquilos, ¿no? Pero es solo para recordar, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? A ver, la constante se queda como está, ¿no? Constante. Y tendríamos que hacer la evaluación de esto, ¿no? O sea, sería el límite cuando x, perdón, sí, cuando x tiende a más infinito de este término, x a la 1 menos r sobre 1 menos r, menos el x a la 1 menos, bueno, ya de hecho reemplazamos, ¿no? 1 a la 1 menos r sobre 1 menos r. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, en definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay que evaluar esta integral en estos límites. ¿Sí?
Y bueno, el resto ya lo pueden sacar ustedes, ¿no? O sea, este es simplemente un límite, esto me va a quedar un término, que bueno, no vale la pena perder más tiempo ahí. Pero sí me entienden la idea. O sea, al punto al que voy, colegas, y no quiero entrar más en detalles, ya saben, aquí solo es un límite y eso. Más bien la idea, ¿no? Entonces, al final vas a poder despejar la C y te va a quedar un valor. Entonces, no es cualquier constante. La constante que hay que elegir es aquella que te genera un área igual a 1, ¿ya? Y ya conociendo la función, el resto es simplemente sacar el área para el caso que la probabilidad sea mayor a 5. X, perdón, de X sea mayor a 5. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que X sea mayor a 5? Del 5 en adelante, ¿no? Ese en verde sería la probabilidad de que X sea mayor a 5, ¿ya? Entonces, les dejo como ejercicio opcional si desean practicar, resolver esa integral ya con calma, ¿sí? Y si quieren la podemos conversar con más tranquilidad la próxima clase. Me da ganas de sacar ahorita. A ver, saquemos, no seamos perezosos, ¿ya? A ver. ¿A qué sería esto, ya? Entonces, de una vez... No me gusta hacer esto porque me come tiempo, ¿no? Pero bueno, ya. Ya, a ver, sería esto por... ¿Cómo resolvemos este límite? 1 menos R sale, ¿no? 1 sobre 1 menos R. Es la única vez que voy a hacer esto, ya, porque después del tiempo se nos hace agua. ¿Cómo resolverían ustedes el límite cuando X tiende a más infinito de X a la 1 menos R? Sí, este es el límite que hay que resolver, ¿no? Sacando el 1 menos R. El otro término quedaría simplemente menos 1 sobre 1 menos R, porque ustedes saben que 1 a la 1 menos R es 1. ¿Ya? ¿Cómo resuelve ese límite? Y todo esto por si acaso igual a 1, ¿no? Ya. ¿Cómo resolverían ustedes este límite? Toca ver qué es R. Recuerden que R se ha pedido que sea mayor a 1. Si R es mayor a 1, ¿están de acuerdo que 1 menos R es un número negativo? ¿Sí? Porque R puede ser 2. 1 menos 2, menos 1. Entonces, en realidad, ese límite, cuando X tiende a más infinito, ¿sí? De esta X a la 1 menos R, sería lo mismo que decir 1 sobre X a la R menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, porque este 1 menos R es en realidad negativo. Entonces podría escribirle cambiando de signo como fracción. ¿Para qué hago eso? Para darme cuenta que entonces este límite de acá, ¿a qué es igual? 0. 0, ¿sí? Es 0. Entonces sé que todo ese término se va. Por tanto, me va a quedar C por menos 1 sobre 1 menos R igual a 1. Pero yo también sé que este menos me permite cambiar el signo de abajo. Entonces va a quedar C por 1 sobre R menos 1 igual a 1. Recordando que como R es mayor a 1, esto es positivo. Y finalmente, ¿a cuánto ha sido igual C? Este R menos 1 que divide pasa a multiplicar. Ya está. ¿Sí? Entonces C ha sido igual a R menos 1. No es cualquier constante la que permite que el área debajo de la curva sea 1. Es esta constante. Pero obviamente bajo la condición de que R sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, con eso, entonces yo ya puedo decir que la función debe ser de esta forma. F de X igual a R menos 1 sobre X a la R. Esta es una función de densidad de probabilidad válida. Porque esta yo sé que va a tener un área igual a 1 para todos sus casos. Y ahí yo ya puedo usar esto para sacar probabilidades. Entonces, dejemos esta así solo planteado porque no quiero pasar más tiempo en esto. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de X mayor a 5? Entonces, como les decía, la probabilidad de que X sea mayor a 5 sería la integral, perdón, el área en verde, ¿no? Y el área en verde es otra integral. Entonces sería la integral, ¿sí? Sería la integral desde 5 hasta más infinito de la función, pero yo ya conozco la función, ¿no? Pero escribamos, ¿no? Sería f de x, que es lo mismo que la integral desde 5 hasta más infinito, de r menos 1 sobre x a la r de x. ¿Ya? Esta sí no lo voy a resolver, pero ya ven que no es nada del otro mundo, ¿no? Muy bien, entonces, en definitiva, esa es la forma como en la actualidad se trabaja con la probabilidad de variables continuas, ¿sí? Entonces, ustedes no deben sorprenderse si cuando revisan un libro un poco más avanzado de estos temas, vean que hay bastantes integrales de por medio. O sea, definitivamente las integrales van a aparecer como la herramienta que tenemos para representar aleatoriedad y probabilidades, ¿ok? Entonces, ahí es como que ustedes pueden ver cómo se combinan la teoría de probabilidades con cálculo, ¿sí? Y ahí empieza todo un análisis y un montón de ejercicios de este tipo que, bueno, nosotros no vamos a hacer por temas de tiempo. Muy bien, entonces, asimismo,
también es posible sacar una función de distribución acumulada, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada, cuando hacíamos el ejemplo, por decirles, de la moneda o de los dados, podíamos acumular probabilidades? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos y nos quedaban unas funciones escalonadas? Algo parecido se puede hacer con este otro caso, con estas otras funciones. En ese otro caso, me voy a saltarme esto y más bien quiero ponerles la gráfica, ¿no? O sea, cómo se ve esta función acumulada. ¿Ya? Entonces verán. ¿Sí? Entonces me voy directo a la idea nada más. Aquí tienen la función de densidad de probabilidad. Esta función cuyas áreas me ayudan a representar la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver que la probabilidad de que x sea menor o igual a es la integral desde menos infinito hasta a. O sea, si quieren, es toda esta área, ¿no? Esta que estoy pintando en amarillo. ¿Qué hace esa es la función de densidad de probabilidad. En cambio, la función de distribución acumulada, o sea, la que va acumulando probabilidades, primeramente, ¿qué va a hacer? Va a tomar toda esta área y le va a transformar en una altura. ¿Sí? Le transforma en una altura. Entonces, esta altura equivale a esta área. ¿Ya? Si quieren, pintémosle. ¿Ya? Entonces, esta altura que está aquí va a ser el equivalente a esta área. Y cuando ustedes hacen ese mismo ejercicio para todos los puntos, les va a quedar ya no esa función escalonada. ¿Se acuerdan que había esa función escalonada porque íbamos acumulando probabilidades? Lo que ahora vamos a tener más bien es una función que va creciendo, pero de forma continua. ¿Sí? Va creciendo de forma continua porque está acumulando probabilidades. O sea, cada altura de esta función va a representarme la probabilidad de que x se encuentre en un valor menor o igual al punto que esté analizando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se puede ver que si quiero que x sea menor o igual a, este es el área y la acumulada me da la altura, se da a través de la altura. Y no es difícil ver hacia dónde va a llegar esta función de distribución acumulada a medida que vamos acumulando todas las probabilidades. O sea, ¿cuál sería el tope de esta función a medida que avanza x? ¿Qué opinan? Si voy acumulando todas las probabilidades, ¿hacia dónde debería ir esta función? 1. ¿Sí? Hacia 1, que es el 100% de la probabilidad. Y de hecho, ¿dónde debería empezar esta función? Si me fuera bien atrás. 0. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esta función de distribución acumulada guarda la misma intuición que el caso discreto. Por eso vimos el caso discreto la clase pasada. Porque a veces captar la intuición de estas funciones así de golpe es difícil. Pero en cambio, no se pierdan que esto es análogo al caso discreto. O sea, solo que en vez de tener escalonado, ¿sí? En vez de tener una acumulación escalonada, tenemos una acumulación suave o continua. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos escalones, sino que más bien continuamente la función va acumulando y acumulando probabilidades. Entonces, en algunos trabajos, ustedes van a ver que los autores pueden trabajar con función de densidad o con función de distribución acumulada. Lo importante es captar de inmediato la interpretación. Si es que es función de densidad, el área representa probabilidades. Si es función de distribución acumulada, la altura es la que representa probabilidades, pero la intuición, sobre todo de esta segunda, no cambia. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan tal vez preguntas sobre este caso acumulado para aclarar, si no, continuamos. ¿No? ¿Colegas virtuales tal vez? Bueno, vamos avanzando y si tienen preguntas, ya saben, me interrumpen nomás, ¿no? Entonces, como pueden notar, son un montón de términos, ¿no? O sea, uno se puede perder en la función de distribución. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la primera? Función de masa de probabilidad, función de distribución acumulada, función de densidad de probabilidad. Entonces, uno de los grandes defectos que tienen muchos libros, y yo ya he dado varias veces este curso, y me he dado cuenta que uno de los grandes defectos es eso, o sea, es la notación, o sea, los nombres. Entonces, en las láminas les dejé este cuadrito que resumen, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en este resumen, ¿sí? Que la función de masa de probabilidad es para variables aleatorias discretas y en definitiva usamos puntos para representar la aleatoriedad. El equivalente continuo es la función de densidad de probabilidad, donde más bien en vez de puntos que usamos, áreas. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Pero digamos que es el análogo, ¿no? Este es el caso discreto, el otro es el caso continuo. Y lo mismo abajo, la función de distribución acumulada en el caso discreto, como ya sabíamos, son estos escalones, ¿no? Que van creciendo porque van acumulando probabilidad. Y en cambio, en el caso continuo, lo que tenemos es más bien una acumulación, pero igualmente continua, ¿no? O sea, sin escalones, sino que más bien suavemente la función acumula y acumula probabilidad, ¿ok? Entonces, en la práctica, colegas, no tienen que aprenderse nada, sino simplemente no botar estas láminas, ¿no? O sea, cuando estén leyendo, verán, en econometría se van a topar con el caso continuo a cada rato. Tal vez no en los libros que usemos, pero sí en libros más avanzados. Entonces, es bueno tener esta lámina y con eso no te olvides del nombre, ¿no? ¿Sí?
función de densidad de probabilidad, sobre todo a veces en inglés se le llama la Probability Density Function, o sea, PDF. Entonces a veces ustedes van a encontrar en algunos libros que dicen la PDF, así de golpe, ¿no? Se refiere a esta función, ¿ya? Ok, entonces digamos que con ese cuadrito un poco nos ayuda a recordar, ¿no? Entonces no tienen nada que memorizar, colegas. Ya saben que, al menos para ciertas personas, la política no es memorizar, sino más bien saber dónde está la información. Entonces, ustedes saben que en estas láminas van a encontrar esta información, así que no hace falta memorizar mucho. Y bueno, aquí hay algunas propiedades de esta función, ¿sí? Que ustedes las pueden leer con calma, ¿sí? Así que no me voy a detener mucho ahí. Y más bien creo que podemos pasar al siguiente tema. ¿Ya? Si es que nadie tiene preguntas, déjenme ver, colegas virtuales. ¿Todo bien, colegas virtuales? Sí, estoy con audio. Sí, se escucha. Ya, gracias. Disculpen, lo que pasa es que vaya a ser que esté sin audio yo hablando. Les cuento otra anécdota rápida de la virtualidad, ¿no? En una ocasión yo estaba pregrabando una clase, porque a veces sucede que uno no avanza a cubrir un sílabo y dejo pregrabando clases para que la gente vea en su horario y todo. Ya grabé, o entre comillas, ya grabé las 2 horas, igual con mis láminas hablando, y resulta que no di clic en grabar. Y me di cuenta después. Sí, porque ahí estaba usando un software que se llama Camtasia, no sé si han usado ese software, es un software para grabar, pero me he olvidado de darle en grabar, no sé por qué. Y después de las 2 horas, hablándole solo a la máquina, sí, 2 horas de hablar solo, ahí me di cuenta y, bueno, ahí sí lancé las maldiciones sin problema porque no había nadie, ¿no? Entonces ahí sí fue todo el listado completo. Así que siempre procuremos ver que estemos grabando, ¿no? De hecho, sí estoy grabando, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya. Ya, entonces, si ven que no estoy grabando, por favor me avisan nomás, ¿no? Ay, que no ha pasado en virtualidad, sepan. Eso es nada para lo que le ha pasado a otra gente en virtualidad. ¿Se han visto esos videos de gente que tiene intimidad y cree que no está compartiendo la pantalla? Sí. Eso es para todo, sobre todo para ustedes, colegas virtuales, ¿no? Si están en algún momento especial, solo apagarán micrófono, ¿ya? De ahí no se preocupen, ¿ya? Ah, se estaba durmiendo, creo, ¿no? Ah, no, en la cama estaba. En la cama estaba, acostado. Bueno, continuemos, ¿no? Pasamos ahora a este otro término que es importante, que es el de los momentos de una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué son los momentos de una variable aleatoria? Igual vamos a coger intuiciones rápidas, ¿no? Como ustedes pudieron ver, volvamos a pensar en el ejemplo del estudiante, ¿no? En el ejemplo del estudiante que teníamos, una variable aleatoria, x, para la cual decíamos que hay unos límites de 0 a 10, y queríamos representar el ejemplo de un caso donde el estudiante tiene más probabilidad de darle al profesor una nota intermedia antes que darle notas extremas, ¿sí? Esa era un poco la idea. Entonces, si se dan cuenta, nosotros para ciertas aplicaciones necesitamos que esta función tenga ciertas características, ¿sí? O sea, en otro caso, digamos, ¿cómo sería la función si yo quisiera que el alumno sea totalmente aleatorio y le ponga cualquier valor entre 0 y 10? ¿Qué escogerían ustedes como gráfica para una función de ese tipo? O sea, piensen en un alumno que le da lo mismo poner 0 o 10 a su profesor. O sea, simplemente cierra los ojos y elige. Una recta, ¿no? Sería una distribución uniforme. Entonces, ahí cualquier punto tiene la misma probabilidad. ¿Qué tal si es de estos alumnos que simplemente no le cae para nada bien al profe y es mucho más probable que ponga 0 a que ponga 10? Pero por ahí tal vez dice, bueno, no 0, pero 1 o algo. Sería tal vez algo así, ¿no? Tal vez un poquito más abajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta función de densidad de probabilidad puede requerir diferentes formas dependiendo de los casos que yo quiero estudiar, ¿sí? Para plantear la forma o para entender la forma de estas funciones, existen los momentos. Entonces, ¿qué son los momentos? Los momentos son un conjunto de medidas que ayudan precisamente a describir las principales características de la función de distribución o de la función de densidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando ustedes escuchen hablar el término momentos, se refiere a eso, ¿no? A las características que debe tener esta función para el caso particular que yo quiera analizar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas probablemente ya las han escuchado antes. Hay varias, pero digamos que las más comunes son la esperanza, que se le conoce como el primer momento. El segundo momento se le conoce como varianza, el tercer momento se le conoce como asimetría y el cuarto momento se le conoce como kurtosis. Y hay más, ¿no? O sea, hay varios momentos. Ya vamos a irlos viendo con calma uno por uno. Pero la idea es que estos momentos
me permiten caracterizar la forma de esta función de densidad, ¿sí? Entonces, como pueden ver, dependiendo de la forma van a haber diferentes momentos, ¿ya? Entonces, veamos rápidamente cada uno de estos momentos. Sí, más con intuiciones, ¿no? Como les repito, no hay tiempo, así que vamos con intuiciones que no son nada complicadas, ¿no? Una pregunta. ¿También esta notación de momentos es nueva o antes, porque recuerdo que antes era simplemente se decía la media, la varianza, la simetría? ¿Es nueva o...? Ya, el colega nos plantea la pregunta de si esta notación es nueva, porque usualmente solo se habla de esperanza, varianza, simetría, kurtosis. No, en realidad el nombre original ha sido momentos, siempre es momentos. Sino que muchos cursos no plantean eso, o sea, no dicen, verán, este se llama el primer momento, segundo momento, sino que a veces los cursos simplemente dicen esperanza, varianza y ya. Sí, entonces realmente siempre ha existido. ¿Sí? Si quieren, más bien es al revés, ¿no? Se plantea los momentos y luego como casos particulares aparecen esperanza, varianza, simetría, kurtosis. Pues es al revés, o sea, el concepto de momentos es más general y estos otros conceptos son casos particulares. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Me interrumpen nomás si tienen preguntas de cualquier tipo, ¿no? Bueno, entonces, estos momentos o estas características que pueden tener las funciones se pueden medir de dos formas. Una forma es medir los momentos respecto al origen, o sea, tomar un punto de referencia que puede ser el origen, ¿sí? O la otra opción es medir los momentos con respecto a la media de la distribución, ¿sí? Aquí están las fórmulas, pueden ustedes leerlas, pero yo creo que con los ejemplos que vamos a hacer va a ser más rápido de entender, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se usa esta cuestión de los momentos? ¿Verdad? Esto es solamente informativo, ¿no? Pero vale la pena que sepan que si, por ejemplo, yo tengo dos variables aleatorias, ¿sí? Estas dos variables aleatorias, si tienen distribuciones de probabilidad cada vez más parecidas, serán justamente las que tengan el mayor número de momentos iguales, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos variables aleatorias en donde la esperanza es la misma, la varianza es la misma, la kurtosis es la misma, la simetría es la misma, como que puedo decir que tienen la misma aleatoriedad, ¿no? De hecho, dos variables aleatorias van a tener exactamente la misma distribución de probabilidad, o sea, la misma aleatoriedad, si todos sus momentos son iguales, ¿ya? Esto no lo vamos a estudiar más a fondo, pero les dejo la inquietud de que muchos libros de teoría de probabilidades, ¿qué hacen? Dicen, ok, yo quiero demostrar que dos variables tienen la misma aleatoriedad. ¿Qué es lo que se hace? Verificar que los momentos sean los mismos en ambas funciones, ¿sí? Claro, uno dice, ¿y cómo voy a verificar momentos hasta el infinito? Porque de hecho podría sacar momento primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Hay algo que se llama función generadora de momentos. O sea, hay una función que permite generar estas medidas, ¿ya? Pero eso ya es un tema mucho más avanzado que no vamos a ver, pero que por lo menos sepan que existen. O sea, si algún rato necesitan profundizar en esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el primer momento, que es la esperanza. ¿Ya? Entonces dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Imagino que ustedes todavía no pierden la esperanza de aprender algo de economía y maestría. Solo que a veces uno piensa, ¿no? Con tanto concepto de teoría de probabilidades, ¿cuándo viene la economía, no? Ya mismo, ya mismo. Sí, paciencia. O sea, una o dos clases más y empezamos ya con la parte econométrica. Pero bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una medida de tendencia central o de centralidad de una variable aleatoria, ¿sí? Intuitivamente es una medida que trata de decirnos cuál es el promedio ponderado de una variable, ¿sí? Donde el ponderador es la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces, como siempre, es mucho más fácil pensar en un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un ejemplo discreto para entender esto rápido. Digamos que yo tengo el siguiente juego. Ya tengo una variable aleatoria X y vamos a asumir que esta variable aleatoria X consiste en lanzar una moneda, ¿ya? Si esta moneda nos da como resultado cruz, digamos, ustedes pierden un punto en la materia. Y si sale cara, ganan un punto en esta materia. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada caso? Si es una moneda. 0,5, ¿no? Ya lo hemos visto algunas veces, ¿no? Entonces aquí estaría 0,5 y estos puntitos representarían la probabilidad. De hecho, esta sería la función de masa de probabilidad, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuál será la esperanza de X? ¿Ya? Entonces, así intuitivamente, sin saber la fórmula aún, ¿cómo sacaríamos o qué les dice la intuición de cuál es el valor esperado de este ejemplo? Entonces recuerden, ¿no? Lanzo una moneda, igual probabilidad de caer cara o cruz. Si cae cruz, pierden un punto. Si cae cara, ganan un punto. 0,5 por menos 1 más 0,5 por más 1.
Ya, perfecto. La idea entonces, sí, siguiendo la idea que está aquí, no la definición, sería la siguiente. Me puede salir el -1 con probabilidad de 0,5. Entonces, como que estoy diciendo, al -1 le voy a dar un peso de 0,5, una ponderación, ¿no? Y le sumo el otro 1 que también tiene probabilidad de 0,5. No hace falta el dividir para 2 porque el 0,5 ya está con la división, ¿no? Sí, o sea, ya está aquí si quieren, este sería como el 1 y 1 sobre 2, ¿no? Sí, entonces ya el 0,5 ya está haciendo la división. Entonces, a la final, esa esperanza, ¿cuánto es? Si hacemos el cálculo, sería 0. ¿Sí? Entonces, justamente el 0 sería la esperanza de este juego, ya el valor esperado. Entonces, aquí una observación. La esperanza es una medida teórica que ni siquiera tiene que corresponder con los valores que puede tomar la variable aleatoria. ¿Sí? Esta medida teórica más bien es una medida de centralidad. ¿Sí? O sea, me dice dónde está el centro entre los valores ponderados por probabilidades. ¿Sí? Entonces, esa es una idea, porque a veces la gente cuando escucha esperanza, literalmente se imagina en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espero? ¿No? Pero la esperanza matemática más bien es esta cosa, o sea, es una medida de tendencia central. ¿Ya? Una medida de tendencia central que me dice cuál es el punto medio ponderando por probabilidades. ¿Ya? Un poco de esto ustedes van a ver en microeconomía, cuando dicen, ok, quiero maximizar la utilidad esperada de un consumidor. Entonces ahí se usa bastante esto, ¿no? De esperanzas, y ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál es la decisión del consumidor? Asumiendo que su utilidad es esperada porque hay ciertos datos que son aleatorios, ¿no? Pero bueno, eso le compete a otro profe, no a mí ya. Ahora, hagamos el mismo cálculo de la esperanza, pero cambiemos un poco el ejemplo. Digamos que tenemos de nuevo la X, la probabilidad. Igual, lanzamos una moneda, pero si sale cruz, ustedes pierden 10 puntos y si sale cara, ganan 1 punto. ¿Las probabilidades cambian? ¿No? Siguen siendo 0,5. ¿Qué es lo que ha cambiado? La variable aleatoria. ¿Se acuerdan que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor? Dependiendo del caso, ¿no? Ahora, ¿cuál será la esperanza en este ejemplo? Veamos, ¿no? Entonces, la esperanza de X sería igual. ¿Cuál es el primer valor? -10. ¿Qué ponderación le damos? 0,5. Más 1, que también le damos ponderación, 0,5. Entonces, -10 más 1, -9, la mitad. La esperanza de X sería menos 4,5. ¿Sí? Entonces, ese menos 4,5 va a ser justamente ese punto que está en la mitad. ¿Sí? Esperanza de X igual a menos 4,5. ¿Ya? Entonces, miren esto, ¿no? La medida de centralidad puede ser útil para, en casos como estos, decidir. Si yo les planteo cuál de los dos juegos quisieran que apliquemos en nuestro curso, ¿cuál escogerían ustedes? ¿El juego A o el juego B? Entonces, sí ven que como que la esperanza nos ayuda un poco a decidir en este tipo de casos, ¿no? Pese a que la esperanza no es un valor que puede salir, pero me permite hacer comparaciones. Si me dicen, compara entre juego A y juego B. En el juego A mi valor esperado es 0. En el juego B, en cambio, mi valor esperado es negativo. Entonces, como que yo preferiría el juego A, ¿sí? Porque la tendencia central me dice que, bueno, al menos espero un 0, ¿ya? Y de hecho, si pusiéramos otro juego, más o menos con la misma intuición, ¿no? Digamos que hacemos lo mismo, ¿no? X, la probabilidad, pero ahora cambiáramos los números. Digamos que si sale cruz, pierden 1 punto, y si sale cara, ganan 10 puntos. El mejor de todos, ¿no? Las probabilidades, de nuevo, no cambian, ¿sí? Pero ahora sabemos que la esperanza de X sería 4,5. ¿Sí? Igual, como siempre, la esperanza me dice la tendencia central, ¿sí? Este sería el juego C y creo que no hay mucho a dónde ir, ¿no? ¿Cuál juego prefieren ustedes ahí? El juego C, porque obviamente espero más de este juego, ¿no? Eso no quita que puedan perder, ¿no? O sea, tan mala suerte que justo sale cruz y pierdan 1 punto, ¿no? Pero como quien dice, al menos aquí tengo la esperanza, la expectativa, no la esperanza, la expectativa de que también podría ganar 10 puntos, ¿no? Entonces, si yo pondero los dos casos, el positivo y el negativo, como que el positivo le jala, ¿sí?, a la tendencia central, ¿no? O sea, como que el +10 le jala a la tendencia central para que la tendencia también sea positiva. En cambio, en el último juego, en el primer juego, perdón, en el B, ¿qué pasa? El -10 es como que le jala la tendencia central a que se vuelva negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en muchos casos en economía, sobre todo en micro, se suele decir, ok, ¿cuál es la preferencia del consumidor? A estas alturas ya vieron preferencias del consumidor, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería el orden de preferencia que el consumidor le daría a estos tres casos, a estos tres juegos? C sería más preferido que A, ya más preferido que B, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos asumiendo que este individuo está decidiendo, por ejemplo, a través de esperanzas, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la esperanza, o sea, nos da una medida de centralidad teórica que en algunos casos nos permite comparar variables aleatorias, la aleatoriedad de varias variables, ¿no? Ok, no creo que haya mucho más que decir. Ahora, ¿cómo le ponemos esta idea de forma un poco más rigurosa? ¿Ya? Entonces, miren cómo se define la esperanza. Entonces, la esperanza de X a veces también se escribe como mu sub X, esta es la letra griega mu, ¿sí? Imagino que para ustedes no es novedad ahora saber que los economistas o los que estudian economía debemos saber el alfabeto griego, ¿no? ¿Sí? O sea, tarde o temprano les va a tocar. Ya, por ahora no, que nos va a tocar a saber el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la letra griega mu. Imagino que ya se han topado con alfas, betas, gamas, deltas, ¿sí? Beta y otras más, ¿eh? Entonces, esta es la letra griega mu, que representa el valor esperado. Y como pueden ver, el cálculo es lo que estábamos haciendo, ¿no? El caso o el dato multiplicado por la probabilidad del dato. Y luego suma, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que en algunos de los cálculos, ¿cómo era? El menos 10 por 0,5 más 1 por 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es básicamente una suma de cada caso ponderado por la probabilidad de ocurrencia, donde ya no hace falta dividir porque las probabilidades ya tienen la división, ¿sí? Entonces, un promedio ponderado en definitiva. Eso en el caso discreto, ¿sí? En el caso discreto. Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo con la Bernoulli, pero ya con los ejemplos que hicimos en la pizarra es más que suficiente, ¿no? Si quieren pueden explorar este ejemplo a detalle. Más bien, quiero que entendamos la situación, pero ahora en el caso continuo. O sea, ¿cómo se vería esta misma idea de la esperanza, pero ahora pensando que la variable aleatoria, ¿sí? Es continua y por tanto ya no tengo estas masas de probabilidad, estos puntos, sino que ahora lo que tengo es la función de densidad de probabilidad, ¿sí? ¿Cómo será ahora o cómo se obtendrá ahora la esperanza? ¿Sí? Entonces ahora tenemos una variable continua y una función de densidad, ¿no? Ya. Entonces, recordemos cómo era el cálculo en la variable discreta. La esperanza de X habíamos dicho que era igual a la suma de cada X por la probabilidad de que ocurra X. Estamos de acuerdo, ¿no? Era lo que estábamos haciendo. La suma de cada caso por la probabilidad del caso. ¿Qué creen que pasa en el caso continuo? ¿Sí? Este es el discreto, ¿no? El caso discreto. ¿Qué va a pasar en el caso continuo? Ya. Realmente, claro, hacerlo es difícil, pero plantearlo no es difícil. En vez de sumatorio, ¿qué creen que va? La integral. De menos infinito a más infinito de x, y en vez de probabilidad de x iría la función de densidad, o sea, la función que estamos usando para representar la aleatoriedad, ¿sí? Y esto pueden sumarlo en una variable z, digamos, ¿ya? Entonces z es una variable muda. Es como cuando ustedes hacen un sumatorio y escogen un subíndice, ¿sí? Entonces z no es muy importante. Lo importante es entender que en el caso continuo, en definitiva, ¿qué hacemos? En vez de sumar, hacemos la integral, que en definitiva es una suma, no se olviden, ¿no? Que la integral es una suma. Entonces hacemos la suma de x por, y en vez de usar como ponderador cada probabilidad, usamos como ponderador la función de densidad, ¿sí? Entonces, en algunos libros de, sobre todo de econometría un poco más avanzada, se van a topar a veces con esto, o sea, como el cálculo de la esperanza a través de integrales. Verán, esto es paradójico, pero muchas veces asumimos continuidad porque de hecho es más fácil trabajar con integrales que con sumatorios. Uno cree que no, uno cree que es más fácil trabajar con sumas y listo, pero no, en realidad es más fácil trabajar con derivadas y con integrales que con sumatorios y variables discretas. De hecho, hay toda una rama de la matemática que se llama matemática discreta, en donde uno se da cuenta que trabajar con cosas discretas es difícil, ¿sí? Entonces, el continuo en realidad se hace más fácil porque al ser continuo usamos las reglas que ya conocemos del cálculo, derivadas, integrales, etcétera, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer estas de integrales, aunque miren, solo por plantearles un ejercicio, ¿no? Bueno, más adelante hay un ejercicio, ya primero avancemos la lámina. Ok, entonces aquí está la fórmula que les decía. Entonces la esperanza de X es básicamente la suma del dato por la probabilidad del dato, solo que ahora la probabilidad está representada por F en vez de P, o sea, por la función de densidad, ¿ya? Y aquí sería mejor que esté Z, no pueden usar la misma X, ¿no?
Es como, si se acuerdan que una integral no ponen, a ver, no, no, sí, sí puede ir, si está menos infinito, ah, no, está bien, sí, sí, está bien, puede ir aquí, está bien. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, pero quiero ir al mismo que estábamos haciendo hace unos minutos. Nosotros ya sabemos, ¿se acuerdan que esta función es válida para representar aleatoriedad? ¿Se acuerdan? Porque sacamos la integral y vimos que la integral es 1 cuando hacemos para todos los casos. Entonces, esta es una función que permite representar aleatoriedad. Entonces, si yo les dijera, ok, ¿cuál es la esperanza de esta función? ¿Qué tocaría hacer? Entonces, sería la suma de menos infinito a más infinito de x por esta función en x. O sea, sería la integral de menos infinito a más infinito de que x por, ¿cuál es la función? R menos 1 sobre x a la r de x, o sea, en pocas palabras, la integral desde menos infinito a más infinito de r menos 1 sobre x a la r menos 1. ¿Están de acuerdo? No, este x baja y sería menos 1, ¿no? Entonces sería x r menos 1 de x, ¿ya? Entonces, ustedes pueden sacar esta integral si desean y ahí les va a dar la medida de tendencia central de esta función, ¿ya? Esta función que está aquí, ¿ya? Al ojo, o sea, tendríamos que sacar, pero al ojo, podríamos pensar que está por aquí, ¿no? La esperanza, al ojo, ¿no? O sea, si quieren la esperanza, es como que me dice más o menos dónde... Es como que yo pusiera en una balanza esto y escogiera el punto en donde se equilibra. O sea, imagínense que esto fuera todo una masa, ¿sí? Todo un área, y le pongo la balanza para que se equilibre. Entonces, la esperanza es como que me dice ese punto medio en el que esta área se queda equilibrada, se queda balanceada. ¿Ya? No sé a qué me refiero, ¿no? Dibujemos. ¿Ya? A veces hablar mucho en abstracto no es buena idea. Entonces, digamos que tengo esta misma función, x, la función de densidad, aquí estaría el 1, y sabemos que la función tiene esta forma, ¿no? Parte de c y va bajando, ¿ya? Entonces, aquí estaría c. Y sabemos que toda esta área tiene que ser igual a 1. Entonces, la esperanza más o menos es como que me dice, si tú pones aquí, imagina que imagina que toda esta área fuera un sólido, ¿ya? Un sólido. Entonces, la esperanza como que te dice el punto en el cual este sólido se equilibra. No se va ni para la izquierda ni para la derecha, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la tendencia central, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces creo que está clara la intuición de qué es la esperanza, ¿no? Y se quedan con esa idea de que si quiero calcular esperanzas en caso discreto, hago sumas. Y si quiero en el caso continuo, me tocaría hacer integrales, ¿ya? La ventaja es que este no es un curso de teoría de probabilidades a detalle, porque si fuera, créanme, nos tendríamos que estar haciendo integrales, ya se imaginan cómo fuera, ¿no? Pero no hay para qué estresarse por ahora. Muy bien, hay algunas propiedades de la esperanza, ¿sí? Bueno, hay varias propiedades de la esperanza. ¿Puedes retroceder un ratito a la anterior? Claro. A ver, me pidieron que retroceda un segundo. Ya. Este es un ejemplo adicional, ¿no? O sea, decimos que tenemos este ejemplo y aquí está el cálculo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden revisarlo con calma, ¿no? Este otro ejemplo. Una pregunta, ¿este concepto de esperanza es el mismo que se refiere a la media? Ya. ¿O es otro concepto? Ya, me plantean si la esperanza es lo mismo que la media. Verán, aquí, o mediana. A ver, anotemos para no olvidarme, ¿no? O sea, tenemos estos conceptos, esperanza, media, mediana. Ya. Verán. Sí, y también promedio, perfecto. Ya. Ya, si quieren, vamos por el más fácil de responder, ¿no? La mediana, este sí es otro indicador, ¿sí? Es un indicador que divide a los datos en mitad, ¿sí? Entonces, esta es otra lógica, ¿no? O sea, la mediana, recuerden, es el que divide datos mitad, así que esa es otra definición. Con respecto a los otros casos, media, vamos con promedio. El promedio, en definitiva, la esperanza es un promedio, ¿no? Pero el promedio, si quieren, es un concepto más general, ¿no? O sea, yo puedo sacar promedios de muchas formas. Entonces, si quieren, yo al menos si me dicen qué es la esperanza, yo diría que es un caso particular de promedio, ponderando por probabilidades, ¿sí? Pero en el contexto estadístico, cuando usamos la palabra promedio, usualmente estamos pensando en una muestra. O sea, tenemos una muestra de la que saco el promedio, ¿sí? Y algo parecido es con la media. O sea, cuando me dicen la media, uno pensaría en una muestra. Entonces, no hay que confundir con la esperanza. La esperanza, dense cuenta, es un dato teórico.
O sea, en la esperanza estoy asumiendo que yo conozco la función. Exacto, conozco la función y de esa función saco su tendencia central. ¿Sí? Entonces, no sé si se puede ver un poco la diferencia, ¿no? O sea, en la esperanza, lo que yo estoy diciendo es que conozco la función y estoy buscando ese punto que permite balancear o encontrar la tendencia central. En cambio, en un promedio, ¿qué es lo que hago? Tengo una muestra, de esa muestra saco el promedio, o sea, de los datos, ¿no? O sea, tengo una muestra de datos. ¿Sí? Entonces, es un poco abuso del lenguaje, porque hay algunos libros que casi, bueno, con promedio no, pero sí he visto libros que casi como que hacen lo mismo entre esperanza y media. Ya, es un poco el lenguaje también. Entonces, sobre todo cuando ustedes vean media, hay que entender el contexto. A veces la media puede significar el promedio en una muestra o a veces la media puede significar la esperanza. Entonces, ahí sí ya depende un poco del contexto, ¿no? Si la esperanza la conozco de la función, eso es de la población completa. Claro, o sea, me plantean que si yo conozco la esperanza es de toda la población, sí. Exacto, o sea, la población es la que me va a permitir ver toda la aleatoriedad. En cambio, un promedio más bien viene de una muestra, ¿no? De una parte de la población. Listo, bien. Muy bien, entonces, como les decía, la esperanza tiene algunas propiedades, como las que tienen en pantalla. Quiero resaltar solamente unas pocas, ¿no? Más de intuición, pero si quisiéramos demostrar qué tocaría hacer, ya vamos a ver, por ejemplo, solo vamos a demostrar la primera, ya para así hacerlo rápido, ¿no? ¿La esperanza de una constante tiene sentido que sea una constante mismo, la misma constante? Creo que sí, ¿no? O sea, si estoy analizando una constante, la constante no tiene aleatoriedad, ¿verdad? Y si no tiene aleatoriedad, es de esperar que el valor de tendencia central sea la misma constante. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo demostramos este tipo de propiedades? Solo para que se queden con la idea, ¿no? Esto podría sacarse de la siguiente forma. La esperanza de X sería igual al sumatorio del dato por la probabilidad del dato. ¿Se acuerdan que así era la fórmula? Vamos a hacerlo en caso discreto. ¿Ya? O incluso en caso continuo. Sí, podemos hacer caso continuo. Hagamos caso continuo. Ya sería la integral de menos infinito más infinito de X por la función de X. ¿Ya? Esa es la definición formal de esperanza. ¿Están de acuerdo? Discreto continuo, ya no nos complicamos. Pero ahora, ¿qué me dicen? Que no tengo X, sino que tengo esperanza de una constante. Entonces, esta sería la integral de menos infinito más infinito. Y en vez de X, ¿qué va a ir? La constante por la función, pero sigo sumando en la dirección de X. Entonces, ¿qué va a pasar con la constante en esta integral? La constante sale. Y solo me va a quedar la integral de menos infinito más infinito de esta función. ¿Pero a qué es igual la integral de esa función? 1, por definición, porque es una función válida para representar aleatoriedad. Entonces, toda esta integral se vuelve 1 y, por tanto, ¿cuánto es el resultado? 6. Lo mismo les va a salir si hacen el caso discreto. Entonces, así se demuestran este tipo de propiedades. O sea, uno coge la definición, sea de sumatorio o de integral, y empieza a deducir. O sea, empieza a hacer unos cálculos y empieza a ver qué nomás te llevan los cálculos, ¿no? En versiones antiguas de este curso yo solía tomar estas demostraciones, ¿no? O sea, demuestra esta propiedad. Lo malo es que eso nos hace perder tiempo para las aplicaciones. Entonces, nosotros y ustedes creo que van a estar bendecidos de que no van a hacer esas demostraciones. Pero ya les dejaré algunos videos de cursos previos que he dado en donde sí se hacen, por si quieren conocer los detalles, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, solo es un poco laborioso, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos la primera propiedad, que la esperanza de la constante siempre es la misma constante. Otra propiedad es que si yo tengo la esperanza de una constante multiplicada por X, ¿qué pasa con la constante? Sale, tal como en una integral, porque ya sabemos que la esperanza es una integral, o un sumatorio, ¿no? ¿Sí? También podemos ver que si X es mayor o igual a 0, la esperanza de X también es mayor o igual a 0, y si tengo la esperanza de X más Y, es como una integral. Si ustedes recordarán, la integral de una suma es igual a la suma de integrales, ¿sí? O sea, en definitiva, las propiedades que tienen las integrales se transfieren a la esperanza, ¿sí? Y hay un caso particular, ¿sí? Este toma un poco más de tiempo, pero tampoco es muy difícil, pero no nos vamos a detener mucho ahí, solo mencionarles que si tengo la esperanza de X por Y, ¿sí? O sea, imagínense que estoy multiplicando dos variables, pero al mismo tiempo yo sé que las variables son independientes. Entonces, en este caso particular de variables independientes, yo puedo descomponer la esperanza de X por Y en esperanza de X por esperanza de Y. Solo cuando son independientes. Entonces, aquí viene un recordatorio. Cuando las variables aleatorias se dice que son independientes. Se acordarán que son independientes cuando el valor que toma una variable no afecta la probabilidad de la otra variable, ¿sí? Entonces, algún rato, no sé, pueda que requieran esa propiedad, así que les dejo ahí. Y bueno, hay otras propiedades, pero vamos pasando, ¿bien? Listo. Entonces, ya hemos hablado de la esperanza. Vamos con el siguiente momento. Entonces, no se olviden, la esperanza es el primer momento, ¿ya?
El segundo momento se le conoce como la varianza, ¿sí? ¿Qué es la varianza? Entonces, el nombre es bien claro, ¿no? O sea, la varianza es una medida de variación o también se dice que es una medida del grado de dispersión de los valores de una variable aleatoria, usualmente con respecto a la media. ¿Sí? Bueno, no usualmente, sino por definición con respecto a la media. Donde de nuevo hacemos una ponderación por las probabilidades de ocurrencia. Entonces, para entender este ejemplo de la varianza, para entender, perdón, esta definición de varianza, vamos a volver a ver un ejemplo, ¿ya? Que siempre es bien didáctico. Entonces, ¿se acuerdan? Para entender la esperanza, ¿qué hicimos? El ejemplo de estas monedas, ¿no? En donde las monedas podían darnos cara o cruz. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Pensemos que les planteo el siguiente juego. Entonces, tenemos esta variable aleatoria x, la probabilidad de esta x, y de nuevo, ¿no? Dos opciones. O que salga cruz, pierden un punto, o si sale cara, ganan un punto. Probabilidad en ambos casos, 0,5. Y de hecho, ¿cuánto es la esperanza? Ya sabemos eso, ¿no? 0. Ya. Entonces, el valor esperado, 0. Si uno quisiera, podría decir, es como decir, ni gano ni pierdo, ¿no? O sea, estoy a la par, ni gano ni pierdo. Ahora, les pido que comparemos este juego, que si quieren le podemos llamar el juego A, con un juego B que tendría la siguiente estructura, ¿no? Tenemos igual X, va a representar una moneda, la probabilidad, y ahora digamos que el juego es que si sale cruz, pierde el curso 10 puntos, y si sale cara, gana 10 puntos. ¿Ya? Entonces, igual, las probabilidades, como saben, no cambian, sigue siendo 0,5, pero ahora, ¿cuánto es la esperanza? No hay que hacer el cálculo ni ser un genio para darse cuenta de que sigue siendo 0, ¿no? ¿Qué ha cambiado entre los dos juegos? O si les repregunto, ¿cuál juego escogerían ustedes? ¿El juego A o el juego B? ¿Ya? Igual, colegas virtuales, piénselo. O sea, ¿qué escogerían? ¿El juego A o el juego B? Ahí depende de la versión. Exacto. Si notan, en este caso ya no puedo comparar vía esperanzas, porque ambos tienen la misma tendencia central. Entonces aquí nace la idea de la varianza. Sin hacer nada todavía, vean, sin calcular, ¿cuál juego creen ustedes que tiene más varianza? El B, ¿no? O sea, intuitivamente uno dice que tiene más variación o dispersión con respecto al valor medio. Entonces, sin hacer ningún cálculo, sabemos que la varianza del juego B, la varianza de B, va a ser mayor a la varianza del juego A. ¿Sí? Y ya tenemos esa intuición, ¿no? Es porque obviamente varía más, ¿no? Ahora, ¿cuál juego sería más correcto a elegir? O sea, es claro que no hay una respuesta, ¿no? Va a depender de la predilección o preferencia al riesgo o aversión al riesgo de cada uno, ¿no? Entonces, algunas personas que sean menos arriesgadas que dirán, mejor me quedo con el juego A, ¿no? O sea, por lo menos, al menos dice que solo pierdo un punto. En cambio, los más arriesgados que dirían, vamos de una vez, ya me exonero del curso, ¿sí? O también puedo perder todo, pero bueno, ¿ya? Entonces ya este tema es más complejo, ¿no? La aversión al riesgo. De hecho, así como un paréntesis rápido, ¿qué definirá que una persona sea más o menos arriesgada? ¿Qué opinan? ¿Qué será? Vimos en el curso de teorías del desarrollo que había ciertos sectores y regiones del mundo que tenían miedo a perder debido a sus patrones culturales, debido a donde se criaron, a donde, qué sé yo, a las heladas eran más fuertes o los patrones geográficos eran más difíciles. Entonces, esa persona, los padres le enseñaron que no debe jugar Tan arriesgado. Ya. Bien, lo que el colega nos ha planteado, porque tal vez hay problemas de audio, es que esta elección al riesgo en un curso previo que ustedes tomaron de teorías del desarrollo podría depender de temas culturales, si quieren también podríamos decir temas históricos, ¿no? Temas históricos, culturales, educación, etcétera. Adrenalina, aquellos que gustan mucho de la adrenalina. La adrenalina, ese es buen ejemplo, ¿no? O sea, la adrenalina define cuánto riesgo decidimos. Y es interesante porque verán, alguna vez yo leí en temas de economía conductual que cuando las personas están más eufóricas, la misma persona, ¿no? Más eufórica es más propensa a tomar acciones más arriesgadas, ¿no? Sí. Ahí está el alcohol, dice. La música de te ventas. La música de te ventas. Claro, la música de te ventas te motiva a ir alegre, también positiva, en tonos mayores. Interesante, miren, dicen que como ejemplo la música de te ventas genera Ese estado que dice Eddie, o sea, que se estudió
esta alegría, Euforia. Optimismo. Claro. Pero tú pensarías que el stock de capital que tú tienes, pues, si es un juego personal, o sea, no es lo mismo lo que va a aceptar Álvaro Novoa que lo que va a aceptar, digo yo, cualquiera de nosotros. Ya, interesante. En un juego de $100,000. Ya, a nosotros nos parte si perdemos y el otro más grande, no pasa nada. Ya, perfecto. Solo para que nos escuchen los colegas virtuales, porque tal vez no escuchen muy bien, lo que nos plantean, y este me gusta mucho, ¿no? Es que también depende del stock inicial de capital y riqueza, ¿no? Entonces, si nuestro stock inicial es alto, ¿sí? ¿Cómo que no nos preocuparía mucho elegir el juego A o el juego B si es que fuera dinero, ¿no? ¿Sí? Puede ser, ¿no? Sí, o sea, como que se puede ser más arriesgado, ¿no? En cambio, si uno es como el común de los mortales sin muchos ingresos, y digamos que este juego es por, no 1 y 10, sino que fueran miles, ¿no? $1,000 y $10,000, ahí sí duele, ¿no? Sí, ahí sí dolería en este juego. Hay un estudio de psicología sobre la felicidad y el enamoramiento y la elección de la pareja también, que aquellos que gustan de ser más osados y arriesgados y que tengan un componente biológico de adrenalina, eligen parejas más peligrosas para mantener una relación. Ya. Y por tanto, obviamente, las probabilidades de fracaso también son más altas, a menos que la otra contraparte tenga la misma afición o el mismo apego que Ya. Chévere, aquí nos pusieron un ejemplo de adrenalina y parejas, ¿ya? Si quieren más detalles, pregúntenle a nuestra compañera, ¿ya? Para motivar el diálogo, ¿ya? Y de hecho les dejo esa duda, ¿no? En relaciones de pareja, ¿ustedes serán más arriesgados o menos arriesgados? Les dejo la duda, no me respondan, ya se les dejo la duda, ¿ya? Sí. Bueno, entonces ya tenemos una intuición de cómo es la varianza, ¿no? Aunque yo sí soy de la idea de que en la vida hay que ser arriesgado, total. Pero bueno, depende de cada quien, ¿no? Sí. En todo caso, ya tenemos una noción de lo que es la varianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Poner una fórmula que recoja esta intuición, ¿sí? Entonces, la idea que vamos a hacer a continuación es plantear una fórmula o una definición que recoja esta idea, ¿no? Entonces, sea para el caso aleatorio, discreto o continuo, la varianza la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Varianza de X, que es lo mismo que sigma, si esa es la letra griega sigma, elevada al cuadrado, ¿sí? Es igual a lo siguiente. Entonces, miren cómo está compuesta esta definición. Primero, tenemos aquí, vamos por partes, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí tengo X, restado la esperanza de X. ¿Qué significará eso? X menos la esperanza de X. Entonces, si me permiten, voy a hacer un gráfico rápido para interpretar esta idea, ¿no? Entonces, digamos que ahora voy a poner la X en el eje vertical, ¿ya? Para que se vea un poco mejor. X está en el eje vertical. Y si quieren, en el eje horizontal están simulaciones de X. Recuerden que X es variable aleatoria, ¿no? Entonces, imaginen que simulamos la variable aleatoria de X varias veces. Digamos que simulamos la variable 1, 2, 3, 4 veces, ¿ya? Entonces, digamos que en la primera simulación la X quedó por acá arriba, en la segunda simulación quedó por acá abajo, en la tercera simulación quedó por aquí también, y en la cuarta que quedó más arriba, ¿ya? Entonces, se imaginan, ¿no? Son 4 simulaciones de la variable aleatoria X. ¿Dónde más o menos creemos que estará la esperanza? Un punto medio, ¿no? Entonces, vamos a asumir que la esperanza está más o menos a esta altura, ¿ya? Digamos que esa es la esperanza de X. ¿Sí? Entonces recuerden, la idea de la esperanza de X es esta tendencia central, ¿ya? Claro, lo ideal fuera, por la ley de los grandes números, que aquí tengamos un montón de simulaciones. ¿Se acuerdan el ejemplo de la moneda, no? O sea, por la ley de los grandes números sabemos intuitivamente que lo ideal fuera que tengamos un montón de simulaciones y el punto medio de esas simulaciones, ese sería la esperanza teórica. Pero para simplificar el ejemplo, hagamos solo 4 simulaciones. Muy bien, entonces yo ya sé que esta esperanza de X, ¿sí? Esta esperanza de X que está aquí, representa este valor medio, esta tendencia central. ¿Qué es en cambio X menos la esperanza de X? En esencia, las distancias, ¿sí? Las distancias desde cada punto a la esperanza de X, ¿sí? Creo que no es muy difícil de verlo. Y como pueden ver, estas distancias tienen un signo. Los puntos que están arriba de la esperanza de X, ¿qué signo van a tener en sus distancias? Positivos, obviamente, ¿no? O sea, son valores mayores a la esperanza. Y los que están debajo, negativos, ¿ya? Entonces, como podemos ver, hay un problema de que si yo quisiera saber cuál es la distancia promedio,
¿sí? ¿Qué va a suceder si yo promedio estas distancias? Así tal como están, en bruto. Se pueden anular y se va a volver hasta cero, ¿no? Porque hay unas positivas y otras negativas, y si la esperanza está bien construida, se intuye que va a ser cero, ¿no? Se van a anular positivas y negativas. Entonces, elevamos al cuadrado, ¿para qué? Elevamos al cuadrado para olvidarnos del signo. Porque si elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar con todo? ¿Sí? Si elevo al cuadrado es positivo, si este menos le elevo al cuadrado es positivo, si elevo al cuadrado es positivo, y si elevo al cuadrado, positivo. Por ende, ahora lo que tengo son distancias al cuadrado, o sea, son las dispersiones al cuadrado para quitarme el problema del signo. Y luego hago un promedio, solo que ese promedio es la propia esperanza. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de la varianza, que como pueden ver, en realidad no entraña mucha novedad, ¿no? Sino que a veces solo se lanza de golpe sin interpretar. Ya, perfecto. Nos preguntan qué es la desviación estándar, precisamente. O sea, la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Sí, más adelante creo que la tengo por ahí, pero sí, esa es la idea. Y de una vez aprovechemos, ya que surgió la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitaremos sacar la raíz de la varianza? Tomemos en cuenta algo. ¿En qué unidades va a estar medida esta varianza? De hecho, ¿en qué unidades está medida la esperanza? La esperanza está en las mismas unidades que X, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si X está medido en dólares, ¿la esperanza de X en qué estará medida? También en dólares. Es como este ejemplo de la moneda, ¿no? O sea, si es que todo era dólares, el punto medio también es en dólares, tiene sentido. ¿A qué unidad corresponderá en cambio la varianza? ¿Cuál es el lío con la varianza? Que para quitarme el problema de los signos he tenido que elevarla, cada una de estas distancias, al cuadrado. Y por tanto, la distancia está también siendo, la unidad también está siendo elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué unidades va a tener la varianza? Dólares al cuadrado, si estamos en el mismo ejemplo. Entonces, obvio que esta unidad no es interpretable. O sea, ¿qué es un dólar al cuadrado? O sea, creo que no. Entonces, ¿para qué sirve la desviación estándar? Para poder tener la raíz del dólar al cuadrado, que ahí sí es igual a dólar, y eso ya me da una intuición más clara de cómo se dispersan los datos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la desviación estándar. O sea, sacamos la raíz por un tema de unidades. ¿Sí? Y bueno, otras propiedades más, pero lo más importante por ahora para nosotros, unidades. ¿Ok? Esa es entonces la idea de la varianza. ¿Ya? Y esta intuición de dispersión es válida tanto en el caso discreto como en el caso continuo. ¿Sí? Solo que usamos caso discreto porque es el más fácil de interpretar, ¿no? Pero la misma intuición aplica en el caso continuo. De hecho, veamos una cosa para el caso continuo. Haciendo la gráfica nada más, ¿no? Tengo dos variables aleatorias, si quieren, X y Y. La variable aleatoria X tiene esta función de densidad de probabilidad y esta función Y tiene esta densidad de probabilidad. Solo viendo las gráficas les pregunto, ¿cuál tendrá mayor varianza? ¿X o Y? Entonces, si nos ponemos a ver, Y tiene más dispersa su área, ¿verdad? Sí, está más dispersa. En cambio, ¿qué pasa? Como que el área es más compacta, ¿no? Alrededor del punto medio, que sería la esperanza. En cambio, si digamos que la esperanza de Y está por acá, el área está más dispersa. ¿Sí? Entonces, se puede ver que la varianza me ayuda a entender la forma de la función. ¿Sí? En este caso, la varianza de Y. Más adelante vamos al de kurtosis. El kurtosis es un poquito, o sea, va por ahí. Ahorita solo la varianza, ¿no? Ahorita solo para entender un poco la idea de la dispersión. Varianza de X menor a varianza de Y. No, pero muy buena observación. O sea, en rigor es la kurtosis. O sea, pero esto es ahorita intuitivo más bien. Pero muy buena observación. Ahora, esta fórmula de aquí, si ustedes resuelven el cuadrado y aplican propiedades de la esperanza, se puede transformar en esta otra fórmula que está acá abajo. No voy a, o si hacemos la deducción, no es difícil, ¿ya? Solo en este caso, ya solo para que se queden con la idea de cómo es esto, ¿no? La varianza de X es igual a esta esperanza, ¿no? La esperanza de, permítame poner una llave, ¿ya? La esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado, ¿ya? Entonces, usualmente en este tipo de temas, lo que uno trata de hacer es encontrar fórmulas más sencillas, ¿no? Y hace deducciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer con este cuadrado? ¿Sí? Ustedes recordarán, aquí tienen una resta elevada al cuadrado, entonces puedo distribuir, ¿no? ¿Cómo sería la distribución de ese cuadrado? Quedaría el cuadrado del primero menos
el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Estas cosas que a veces no nos gusta recordar, ¿no? Del colegio, así de el álgebra, ¿no? ¿Ya? Pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, si yo hiciera el cuadrado de este término, sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Menos 2x por esperanza x más el segundo al cuadrado. Luego, por propiedades de la esperanza, ¿qué podría hacer yo con esta terminología? Recuerden, es lo mismo que una integral. ¿Qué puedo hacer con estos términos? Distribuir, ¿sí? O sea, yo podría distribuir la esperanza aprovechando que hay una resta y una suma. Entonces, me quedaría la esperanza de x cuadrado menos... El 2, estamos de acuerdo que es una constante. Sale. Entonces, me quedaría menos 2 esperanza de x por esperanza de x, ¿sí? Más la esperanza de x todo al cuadrado, ¿sí? O sea, simplemente he distribuido las esperanzas, ¿ya? El primer término ya no tiene mucho más que hacerse, entonces queda como está, ¿no? Entonces, la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, en el primer término ya no hay nada que hacer y, de hecho, si se fijan, es el mismo término que tenemos como resultado, ¿no? Ya nos quedamos ahí. ¿Qué pasa en el segundo término? Y por esto realmente quería hacer esta primera deducción. Aquí hemos tratado al 2 como constante y sale. ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense en esto. La esperanza de x ya es una constante. ¿Por qué la esperanza de x ya es una constante? Volvamos al ejemplo que estábamos haciendo hace un rato. ¿Se acuerdan que aquí estaban las simulaciones? Y aquí estaba la x. ¿Y cómo representamos la esperanza de x? Como una sola línea alrededor de la cual fluctúa la variable. Entonces, la variable puede estar arriba, abajo, arriba, lo que sea. Entonces, la esperanza de x ya es un valor constante, es un valor fijo, ¿sí? Al ser un valor fijo, entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer en esta fórmula? Lo puedo sacar como otra constante. Entonces, sería menos 2 esperanza de x por la esperanza de la otra x, ¿ya? Entonces, estas son a veces las sutilezas que tienen este tipo de cálculos, ¿no? Son sutilezas que, bueno, a nosotros no nos van a interesar mucho, pero vale la pena que sepan que existen, ¿no? Porque ahí pueden notar que se van a simplificar algunas cosas. Además de eso, luego ven que está la esperanza de x al cuadrado. Si la esperanza de x ya es una constante, o sea, ya es un solo número, ese número elevado al cuadrado, ¿están de acuerdo que también es constante? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la esperanza de una constante? La misma constante, la esperanza de x cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo se hacen estas deducciones, ¿no? O sea, yo uso las propiedades anteriores para aplicarlas a nuevas definiciones y encontrar nuevas fórmulas. Entonces, si ustedes simplifican esto, así se ve, ¿no? Aquí va a quedarme, no seamos perezosos, terminemos. La esperanza de x al cuadrado menos 2 esperanza de x al cuadrado, sí lo ven, ¿no? O sea, es esperanza de x por esperanza de x, más la esperanza de otra x al cuadrado, menos 2 más 1, menos 1. Y ya está. ¿Sí? Entonces, no me interesa que sepan hacer estas cosas, al menos no por ahora, pero que guarden esa idea. Así se deconstruye esta parte de la teoría de probabilidades, deducciones, ¿sí? O sea, deducciones que se construyen a partir de definiciones y resultados previos, ¿no? Al menos así la construyeron los matemáticos, ¿no? Qué divertida la vida, ¿no? Los matemáticos que se dedicaron a hacer esto, ¿no? En vez de dedicarse al riesgo de relaciones amorosas y similar, mejor se dedicaron a hacer fórmulas, ¿no? ¿Sí? Lo triste es que muchos economistas nos pasa a veces lo mismo, o sea, nos metemos tanto en las fórmulas y nos olvidamos que hay un mundo afuera, ¿no? Entonces eso espero que no les pase a ustedes, ¿no? Porque uno se puede perder en estas demostraciones, ¿no? Sí. Profundizar un poco más en las demostraciones de estas propiedades de la esperanza. ¿En qué texto? Ya. Hay algunos videos que yo tengo, ahí hago las demostraciones, ya con más calma, pero lo que me pregunta un colega para los virtuales es dónde podemos encontrar las deducciones. O sea, tenemos un colega que está ávido por deducciones, ¿ya? Entonces, si realmente el colega y ustedes también, colegas virtuales y demás, desean deducciones, el mejor libro para eso es este de aquí, el libro de Ross, ¿sí? Un primer curso en probabilidad. Es uno de los mejores libros que yo conozco para hacer estas deducciones. Tengo el enlace por ahí, pero no sé por qué no me permite compartir Google Drive. Entonces, si quieren, yo les puedo mandar el texto en nuestro grupo de WhatsApp o otra cosa. Ya saben por qué, ¿no? O sea, son textos no muy legales. En todo caso, ahí hay demostraciones. Es súper bueno. O sea, si es que uno quiere ver ya los detalles, es súper bueno. Yo antes usaba ese libro para este curso, sino que nos demorábamos un montón, ¿ya?
Entonces, si quieren, les comparto ese libro y si quieren alguna discusión, o sea, quieren discutir alguna demostración, me dicen, ¿no? Y ahí con más calma podemos hacer eso, ¿no? Pero penosamente el tiempo no nos alcanza. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, hay gente que sí le gusta las deducciones. ¿Le gustan las deducciones, colega? Sí, Ah, le parece interesante. Ya. Chévere. Le iba a hacer una pregunta, pero mejor no le hago, ¿ya? O bueno, sí, a ver, ¿cuál es su aversión al riesgo? ¿Alta o baja? Depende, ¿no? Depende. Como buenos estudiantes de economía, la respuesta a todo, ¿cuál es? Depende. Depende del contexto, ¿ya? Y de los datos, y bueno, de un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente está la explicación que ya les di de la fórmula de la varianza, pero no creo que sea mayor cosa, así que la podemos dejar ahí. Ah, y aquí está la lámina, miren, la explicación de la desviación estándar, ¿no? Que también a veces se le llama desviación típica. Ok, entonces ya tenemos la idea de esperanza, varianza. Ya, aquí hay un ejemplo, pero ustedes lo pueden leer con calma, ¿sí? Pero para que se hagan una idea de cómo se calcula, ¿no? Entonces ahí si quieren le pueden explorar, pero por ahora nos vamos a saltar. Y en el caso continuo la idea es parecida, ¿sí? Entonces si quieren revísenlo, pero no es obligatorio. Si no les voy a preguntar en la prueba próxima, saque la varianza de eso. No hace falta. Quiero que guarden más bien intuiciones, ¿no? Ahora, asimismo hay propiedades, y si quieren terminemos estas propiedades para ir a un pequeño receso, ¿ya? Entonces, con respecto a las propiedades de la varianza, ¿qué tenemos? Primero, que debe quedarnos clarísimo que la varianza siempre va a ser un valor mayor o igual a 0. ¿Por qué la varianza siempre va a ser positiva o máximo o a lo mínimo 0? Son distancias elevadas al cuadrado y sacado un promedio, ¿sí? Entonces, por eso es que la varianza siempre va a ser positiva. Este es bien interesante, ¿verdad? No lo voy a demostrar, pero simplemente veamos. O sea, ¿por qué la varianza de una constante es 0? O bueno, sí podríamos demostrarlo, pero quiero más bien que lo intuyamos. O sea, ¿por qué la varianza de una constante será 0? Creo que hasta el nombre, ¿no? Si una constante es constante, no aporta dispersión. Entonces, la varianza de una constante es 0, porque no aporta dispersión, ¿ya? Ahora les dejo el reto que traten de demostrar eso usando esta fórmula. Recuerden que está la varianza de x igual a la esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x al cuadrado. Bueno, de hecho, no está nada. Ahora, saquemos rápido. En vez de x constante, igual a la esperanza de constante al cuadrado menos la esperanza de constante al cuadrado, ¿ya? Solo para darle gusto a nuestro compañero. ¿Cómo es su nombre, colega? Para darle gusto a Alejandro, ¿ya? Entonces, la esperanza de constante al cuadrado, ¿qué es igual? Constante al cuadrado, ¿no? Menos la esperanza de constante, constante, y elevado al cuadrado. Entonces, constante al cuadrado menos constante al cuadrado, 0. ¿Sí? Entonces, la deducción es esa, pero a mí me gusta más la interpretación, la intuición. O sea, la intuición es que una constante no aporta variabilidad. Entonces, la varianza es 0. ¿Sí? Porque esto nos ayuda a reforzar la intuición de qué es la varianza, ¿no? Veamos el caso de acá abajo. ¿Por qué será que la varianza de una constante por x es igual a constante al cuadrado varianza de x? Sale al cuadrado porque por definición sabemos que estamos estudiando distancias al cuadrado. Entonces, si tengo una constante, sale como constante al cuadrado, ¿sí? No hay mucho a dónde perder. Esta otra, ¿por qué la varianza de constante más x es igual a varianza de x? Esta es un poco de pensar también. Esta pueden deducirla si quieren, ¿no? Esta no voy a hacer, pero... Ya, pero miren la propiedad de abajo, ¿ya? La propiedad de abajo me dice que la varianza de x más y no es igual a varianza de x más varianza de y. Ya vamos a ver por qué eso más luego, ¿sí? De hecho, verán, esto es bien interesante. En el último caso, o sea, este de aquí, solo podemos hacer la descomposición si las variables son independientes. O sea, solo si las variables x y y son independientes, ahí sí puedo decir que la varianza de x más y es igual a varianza de x más varianza de y. Si no son independientes, ya no se cumple porque hay algo que se llama la covarianza. O sea, cuando ustedes juntan a x y y, no solamente deben tomar en cuenta la varianza separada de cada uno, sino que también deben tomar en cuenta la varianza conjunta. Les pongo un ejemplo. Este es fácil de entender. Digamos que x es un hombre, y es una mujer. ¿Están de acuerdo que el carácter de un hombre y de una mujer por separado es muy diferente a cuando les juntan? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes tienen a esta pareja junta, la dinámica conjunta es diferente. O sea, tú le conoces al hombre con un carácter cuando está solo. Y a la mujer le conoces con su carácter cuando está sola. Pero cuando les juntas, el hecho de que interactúen
si quieren, genera un carácter de pareja, no sé cómo llamarle, pero sí saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, es como que la pareja tuviera su propio carácter, ¿no? El hombre se vuelve, no sé, más dócil, o la mujer más mandona, no sé, ya solo digo, ¿no? O al revés, ¿no? El hombre más mandón, la mujer más dócil, no sé, o sea, solo estoy usando ejemplos. Pero el caso es que esa interacción hace que en el caso de la varianza no haya igualdad. Solo hay igualdad cuando estas dos variables no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, en realidad no es una distribución de la suma. ¿Por qué será que esa varianza hace que la constante desaparezca? Es más intuitivo. Si la constante no aporta dispersión, entonces por más, o sea, esta constante tampoco le va a aportar dispersión a X. Entonces más bien va por ahí. O sea, como una constante no aporta dispersión, la varianza de constante más X es lo mismo que la varianza de X, ¿sí? O sea, recuerden entonces la intuición básica, ¿cuál es? Una constante jamás aporta dispersión, ¿sí? Pero bueno, si es que son como nuestro colega Alejandro, pueden pasarse el receso haciendo la demostración, ¿no? En el caso que tú habías mencionado de la covarianza, Ajá. ¿esa entraría en las funciones generadoras de momento o ese es otro concepto? Claro, esa entra en las funciones es que hay funciones generadoras de momentos conjuntos. Entonces, así como hay función generadora solo para una X o una Y, hay otras que son XY. Pero ahí estamos hablando de variables aleatorias bidimensionales. Entonces, sí hay, y el libro de Ross también tiene full de eso, ¿no? O sea, no podríamos decir que, por ejemplo, la covarianza es del quinto momento. No, el colega nos plantea si la covarianza puede ser un quinto momento, no. O sea, en realidad la covarianza ya se sale de la una dimensión, porque ahorita estamos analizando problemas en realidad de solo una dimensión. Entonces, cuando meto Y, ya sería como meter una segunda dimensión, y la probabilidad se representa con otra cosa. ¿Ya? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, si les parece, un pequeño receso. ¿Ya? Entonces, hacemos un pequeño receso, colegas. Igualmente, colegas virtuales, pueden darse unos minutos. Voy a dejar de grabar, pero yo me quedo aquí por si alguien tiene preguntas. Así que me dicen nomás, colegas, ¿no? Pero solo dejo de grabar para retomar la grabación luego del receso. Unos 5 a 10 minutos, por favor, ¿no?